Postdigitalismo. La innovación también funciona como mediadora entre el mercado y los consumidores. El digitalismo ha creado patrones sociales de acceso a la información que han reconfigurado la gestión del conocimiento, afectando a las instituciones educativas, el rol de los distribuidores e intermediarios en la economía, especialmente en la industria cultural, la comunicación de uno a muchos en los medios masivos, una Internet que pasó de ser un portal de información a un medio de comunicación bottom-up, la investigación y comunicación científica, etc. Estos patrones ya se han integrado definitivamente en una sociedad que avanza hacia otra nueva evolución tecnológica que denominó provisoriamente postdigitalismo. A través de este trabajo, intentó escapar al lugar común del discurso de la revolución tecnológica y sus generalizaciones y centrarme en las fases evolutivas cada vez más cortas y focalizadas y en el nuevo argot que busca su espacio en el ecosistema semántico. En este sentido, el principal término que se ve afectado por esta constante evolución es precisamente el digitalismo. Aunque se trate de un concepto inexistente en el mundo científico anglosajón, ha resultado más útil en la economía, en la sociología y en la prensa. Se puede rastrear su origen en 1948, con la publicación de un trabajo esencial en el desarrollo de las ciencias de la información, el artículo A Mathematical Theory of Communication, de Claude Shannon. Ese nuevo enfoque sobre los flujos de información como un valor objetivo y medible de una serie de bits, dígitos binarios, creó una clara diferenciación entre la información analógica y la digital. El trabajo de Shannon mostraba que la información se podía medir como un flujo a través de su digitalización. Esto suponía un paso adelante en la medición de la comunicación humana y de la información generada en la naturaleza. La codificación digital hizo más eficiente el procesamiento de la información, suprimiendo el ruido. La teoría de Shannon fue el punto de partida de gran parte de la transformación tecnológica de la segunda mitad del siglo XX. En el mismo año, el libro de Norbert Wiener Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, 1948, también contribuyó a ampliar las fronteras de lo digital hacia campos de conocimiento que el trabajo de Shannon no incluía. Los conceptos de información y de cibernética englobaron nuevas y amplias disciplinas como las ciencias de la información, la computación, la sistémica y nuestras ciencias de la comunicación, entre otras influencias. Por defecto memético, el concepto de digital se hizo sinónimo de electrónico, pero la teoría de Shannon no hacía ese paralelismo. En su trabajo, digital era sinónimo de discreto o entero. En tanto, analógico se igualaba a continuo. Por ejemplo, el alfabeto es digital del mismo modo que lo era el telégrafo de Gauss y Weber creado en 1833. La medida de información de un libro impreso con sus 100 páginas es un producto discreto y sin ambigüedades, o sea, digital. Algo similar sucede con un periódico impreso. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la digitalización de la prensa? En ese caso, no se hace referencia al flujo de información medible que existe en las páginas de un periódico, sino aparte del proceso técnico de elaboración del hardware, o sea, el proceso de impresión en rotativa. Actualmente, la palabra digital se ha tornado muy confusa porque quienes la utilizan no acostumbran a hacer diferencia entre los flujos de información y las tecnologías utilizadas. Muchas veces se abusa de ella o se utiliza incorrectamente. El proceso tradicional de impresión a tinta es analógico, pero la información de un libro impreso es digital. El mundo real es analógico. Pero la economía de la información está totalmente digitalizada. Es evidente que el término digital ha perdido capacidad de categorización. Cultura digital, sociedad digital, brecha digital son ideas que todos comprendemos pero que irradian imprecisión desde dos aspectos. A. Por demasiado genéricas e inclusivas. B. Porque priorizan la inclusión de las TIC en el proceso productivo y se olvidan del origen del término y su referencia directa a los flujos de Shannon. ¿Qué significa hablar de economía digital en 2010? El adjetivo digital ha funcionado en los últimos 20 años como un sinónimo de TIC, como una metáfora de superación tecnológica y con un significado cultural que todos entienden pero que no es muy preciso. Con ánimo de ordenar la confusión, Luca Mari, 2000, propone que se acote el término analógico al campo de las leyes de la física y el término digital al campo de las leyes de la información. Así, el panorama se aclara un poco más, pero en cualquier caso no nos libera de la responsabilidad de hablar de un nuevo ciclo postdigital. Piscitelli, 2009, afirma que hasta la irrupción de las TIC e Internet vivíamos en un tiempo cíclico hiperlento que era sinónimo de seguridad. Para Piscitelli, este comienzo de siglo es un momento tecnológico que conduce a la indeterminación,
a la contingencia radical y a la inseguridad crónica. Considero que esa turbulencia hace fascinante el análisis del presente y muy compleja su captura en conceptos e ideas fuerza perdurables. Mientras todos los que trabajábamos en el entorno de las TIC nos sentíamos cómodos hablando de la dicotomía analógico-digital, lo digital se convirtió en la norma y el digitalismo abarcó todo el discurso tecnológico. Capriotti, 2009, distingue entre dos velocidades en el fenómeno de Internet. Por un lado, los avances tecnológicos, que van introduciendo novedades y herramientas con un ritmo muy alto. Por otro, los cambios sociológicos de aceptación y utilización de esos avances y nuevas herramientas por parte de las personas, que es gradual y mucho más lento. En los últimos años, se ha impuesto la categoría de comunicación digital, como artilugio diferenciador, para enfatizar lo nuevo. La sociedad está aún aprendiendo a utilizar las infraestructuras digitales. La academia analiza y enseña el digitalismo. Pero como ya he señalado, los procesos industriales de la economía de la información son ahora exclusivamente digitales y el término irradia ambigüedad. Si todos los flujos de información generados en el espacio de las TIC son digitales, ¿por qué aún se hace énfasis en tal condición? Con vocación de meme, pero a sabiendas de cierta precariedad conceptual, quizás sea hora de inaugurar la segunda década del siglo XXI dando la bienvenida al post-digitalismo. La economía postdigital se define por la ubicuidad de los flujos digitales en las transacciones informacionales. Pero antes de ser objeto de cuestión por apresurarme a definir una nueva fase de la sociedad red que con precisión analizó Manuel Castells, 1996, enfatizó en la observación de Csikszentmihalyi, 1996, cuando decía que, en las ciencias sociales las afirmaciones no suelen ser ni verdaderas ni falsas, tan solo declaran superioridad estadística de una hipótesis sobre otra. Somos actores exclusivos de nuestro tiempo y debemos ser precisos en definirlo, sin pesadas herencias conceptuales del pasado. En 1881 Thomas Edison viajó a París para mostrar su red eléctrica a la International Exposition of Electricity. ¿Se imaginan una exposición sobre la electricidad en la segunda mitad del siglo XX? De la misma manera que los congresos sobre Internet se multiplicaron en los últimos 15 años desde la invención de la World Wide Web, hoy pierden fuerza por inconsistentes y demasiado vagos temáticamente hablando. En la economía de la información del siglo XXI todos los flujos son digitales y suceden en Internet. En consecuencia, no habrá una cultura digital, ni tecnologías digitales. Que este texto sirva para alertar al lector sobre este cambio. Todas las conversaciones que se divulgan desde estas páginas ponen énfasis en describir parte de las precondiciones que son punto de partida de esta nueva fase que, reitero, provisionalmente denomino post-digitalismo. Vivir en la geekonomía. El rol de los geeks en la economía no es nuevo. Su actuación más espectacular fue a partir de la década de 1980 en Estados Unidos reconfigurando su macroeconomía de la mano de las TIC. Los geeks fueron los actores principales en la construcción de la sociedad digital y continuarán brillando en el post-digitalismo. Aptos técnicamente, se trata de una élite que está rediseñando nuestra percepción del mundo desde hace 4 décadas. Suelen ser también los más relevantes early adopters de la mayoría de tecnologías y sus principales beta testers. Ellos configuran el mundo en el que viven según sus necesidades. Como se explicó en la definición de post-digitalismo, hasta la irrupción de la teoría matemática de la información, estos actores sociales estaban condenados al ostracismo, porque su conocimiento no era relevante para la vida de la mayoría de los mortales. A posteriori, cuando la computación evolucionó hacia su masificación, los geeks comenzaron a adoptar un decisivo rol tecnosocial. Hace 40 años, era muy difícil volverse un programador porque no había suficiente hardware disponible y el que había era muy costoso de utilizar y no estaba accesible a cualquier estudiante para practicar el método de ensayo y error. Su uso estaba limitado a muy pocos científicos e ingenieros. Pero hoy, son los geeks quienes a su modo rediseñan la economía convirtiéndola en geekonomía. A su vez son ellos quienes configuran los formatos de nuestras relaciones personales. Desde la irrupción de Internet y la computación personal, los geeks son los nuevos escribas del mundo, capaces de crear los instrumentos que utilizan, o apropiarse de manera especial de los ya creados. Ellos configuran y la sociedad consume. Al comienzo del nuevo siglo, son los geeks quienes están al frente del capitalismo. La geekonomía se hace fuerte en la construcción de las redes, y su clase social dominante, la netocracia, ocupa los lugares más relevantes en la economía globalizada, desplazando a políticos y burócratas.
En tanto el poder es diseñado desde la construcción de significado en la opinión pública, el rol de la netocracia es central en la sociedad de la información. En su excelente tratado sociológico sobre la comunicación y el poder, Castells, 2009, considera que el poder no es un atributo, sino una relación que se construye en los procesos comunicacionales y en la mente de los individuos. Por eso es tan importante el rol de mediación de geeks y netócratas como influenciadores. Castells afirma, el poder se basa en el control de la comunicación y la información. Ya sea el macropoder del Estado y de los grupos de comunicación o el micropoder de todo tipo de organizaciones. El poder depende del control de la comunicación. El contrapoder de romper dicho control. Para Castells, el Estado es solo un nodo más, uno importante, de la red social. Pero este nodo se solapa con otros de igual o mayor relevancia para la construcción de las relaciones de poder dentro del imaginario social. En ese sentido, el nodo institucional ha perdido jerarquía en detrimento de las múltiples redes ciudadanas, muchas de ellas globales, conformadas por los netócratas en función de sus intereses. Lo más relevante es la capacidad de reconfiguración de estas redes, en función de las necesidades de sus constructores. Según Castells, las redes están programadas y pueden autoconfigurarse en una búsqueda interminable de disposiciones de red más eficientes. Lo más relevante del trabajo de Castells sobre la comunicación y el poder es su explicación de por qué las redes institucionales eran las dominantes hasta la irrupción de las TIC. Otras redes eran ineficaces y lentas para crear nuevos nodos. El surgimiento de las TIC expandió todas las potencialidades de las redes no burocráticas y modificó el panorama del poder, sobre todo a partir de la década de 1990 con la masificación de Internet. La superioridad histórica de las organizaciones verticales jerárquicas sobre las redes horizontales se debe a que las organizaciones sociales en red tenían límites materiales que vencer, fundamentalmente en relación con la tecnología disponible. La fuerza de las redes radica en su flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de autorreconfiguración. Las estructuras verticales pequeñas eran más eficientes como red en la era preelectrónica de comunicación.